pero lo primero es revisar la prueba, ¿ah? La pauta. Yo siempre entrego la pauta para que haya una retroalimentación de cómo es la aplicación. ¿Cuánto vale la G? Vale la G. Ah, la G, a ver, hacer el ejercicio. La cambio. ¿Cuánto puntaje vale la G? La G vale de todo el repago. Sí. Eso vamos a conversar ahí. Bien, a ver, una cosa, nosotros cuando nosotros pensamos en una prueba de ingeniería, ¿cierto? De la prueba de ingeniería. Pero cuando uno piensa en una evaluación así, siempre es recomendable leer el problema, ¿cierto? Y dar una vuelta, abordarlo, o sea, para ver cómo abordarlo, ¿no? Entonces, claramente la pregunta uno es si lo comenzamos nosotros desde el punto de vista del ejercicio del problema como tal, íbamos a darnos cuenta que en la letra G era el problema 1 de nuevo. ¿Sí? Entonces, claro, y estaba ahí abajito, así como muy pasada desapercibida esa pregunta. Esto era una pregunta que era realmente importante porque para poder llegar a la letra F, ¿cierto? Ustedes tenían que hacer prácticamente todos los cálculos anteriores. Calcular el voltaje del envío, todo eso. Entonces, una visión sistémica del problema, una visión más general. Ustedes tenían acá una fuente, acá, ¿cierto? Teníamos una línea. La línea de transmisión era justamente el modelo pi, ¿cierto? El modelo pi. Y acá teníamos una carga. Teníamos una carga que no teníamos idea de su referencia ni impedancia, sino que teníamos los datos de la tensión, los datos de la potencia y el factor de potencia. Bueno, entonces, por el teorema del cuadripolo, ¿cierto? O sea, por los cuadripolos, no por el teorema, sino que por los sistemas de cuadripolo, aquí aplica una ecuación. Y él tiene una ecuación para encontrar el voltaje allá en la fuente y otra ecuación para encontrar la corriente en la fuente. Eso es lo que nosotros sabíamos. Entonces, por ejemplo, cuando la pregunta A, B y C, ¿cierto? La pregunta A, B y C se centra, ¿cierto? La pregunta A, B y C se centra en variables que están aquí, a este lado de variables que están en el extremo de la fuente, ¿cierto? Aquí tenemos la pregunta A, ¿cierto? La pregunta A, la B y la C, ¿cierto? Que serían BS, IS y el ángulo. Entonces, ¿qué había que encontrar entonces para responder a la pregunta A, B y C? Había que encontrar BS y IS, ¿cierto? Sin BS y sin IS no podíamos partir. Ahora, para encontrar BS y para encontrar IS había que desarrollar los cálculos de las constantes generales A, B, C, D, ¿cierto? Las constantes de acá del cuadrito. Eso había que hacer. Y de ahí, ¿cierto? Ustedes podían usar el sistema de ecuaciones y el problema se convertía ahí en un problema de manejarse con polares rectangulares, ¿cierto? Con fasores, polar, con números complejos rectangular, eso era el problema. Luego decía, en la letra D, ¿cuál es la regulación, ¿cierto? De voltaje?
pero tomando como referencia a la carga. Eso también emerge de acá, ¿cierto? Esto también emerge de acá porque la letra D prácticamente es, la función de voltaje es el voltaje de envío menos el voltaje en el receptor, partimos del voltaje del receptor, ¿cierto? Lo que decía con referencia a la carga. Después decía pérdidas por potencia activa. Había varias maneras de responder esa pregunta. Yo aquí en la pauta lo abordo desde las potencias aparentes, porque previendo la siguiente pregunta, ¿cierto? Lo que yo hice fue encontrar potencia aparente en la fuente, la potencia aparente en la carga, ¿cierto? Teniendo la potencia aparente, podemos trabajarla como número complejo. Sabemos que la parte real es la potencia activa, la parte marginal es la potencia reactiva, y ahí sacamos las pérdidas activas. Llegamos finalmente a la potencia aparente del sistema, y eso era el problema de la A a la F, y cuando nos preguntaban la G, claro, debíamos cambiar el ángulo de el ángulo 0,99, que vendría siendo el ángulo de la potencia aparente en la fuente, de la carga, ¿cierto? De 0,95 a 0,99. Entonces, este ejercicio, aquí, ¿cierto? Yo me ayudé de una planilla. Me ayudé de una planilla que aquí está la solución. Creo que cuando el ejercicio de la pérdida, ¿Sí? ¿de la cual era? Justo ese. El de la pérdida, ese. Sí, Sí, lo siento. Usted en un ejercicio previo se entendió la lógica, ocupó las dos potencias aparentes, ¿cierto? Sí. Lo pasó a complejo. Sí. Y de ahí teníamos las dos potencias activas. La activa y la reactiva. Sí, pero la que me servía a mí en este caso era la activa. ¿Qué fue como se hizo acá? Claro, y la diferencia entre ellos me debería dar lo mismo. Así es. Ya, está bien. Y si yo agarro las dos potencias activas, la resto y después lo paso a complejo. Pero te pedían la pérdida en activa, no tenías para qué pasarla a complejo. No, pero hago lo mismo, en vez de pasarlo todo a complejo y... Tú dices la P en la carga era 75 megawatts, este era un dato del enunciado, ¿cierto? Tú tendrías que, lo que dices tú es sacar la P en la fuente, porque esta es la P en la R, en el receptor, 75. La P en la fuente, claro, la P en la fuente sería eso, 76,28, y la diferencia me va a dar lo mismo, claro, es lo mismo que, pero ¿por qué yo hice al tiro trabajé con el S? Por esto, porque la letra F me preguntaban sobre la eficiencia, que es lo que está en el receptor partido por lo que viene de la fuente, pero hice usando la potencia aparente. Por eso que aquí ya empecé a trabajar con la potencia aparente. Podría haber trabajado directo solo con la potencia activa nomás acá, pero lo hice aquí al tiro porque lo iba a ocupar acá, digamos. Da lo mismo, sí, tiene que dar lo mismo. Por eso digo, hay formas diferentes de abordar esa pregunta, pero deberían llegar siempre al mismo resultado. Entonces, aquí la planilla, que se la compartí en PDF está la planilla, pero aquí está en el Excel. Lo que muestra la planilla, ¿cierto? Es que aquí lo primero que yo hice acá fue armar la ecuación de la primera ecuación. B es igual a por BR más B por IR, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que A era 1 más Z y medio y que B era Z. Entonces, aquí me armé el A, digamos. Acá me armé el A, ahí está el Z, ahí está el I. Y aquí está el Z por I medio, ¿viste? Ahí está el Z por I medio. Eso es lo que está ahí, el módulo amplio. Lo paso a rectangular, el Z y medio lo paso a rectangular, ¿ya? Y ahí le sumo el 1. Ahí le sumo el 1, ¿viste? Aquí está el Z y medio, ahí está el 1. Por lo tanto, si lo sumo, el real con el real y el imaginario con el imaginario, tengo A. Pero tengo A en real imaginario. Y quiero era en fasor. Entonces lo convierto a fasor, ¿viste? Aquí calculo el módulo, y ahí calculo el ángulo, y ese sería el fasor de A. Ya, ahí tenía. Y esta estructura, que igual está como, se ve un poquito desordenado aquí en la planilla, esta estructura la ocupé harto en el resto de los cálculos, porque, como te decía recién, a veces había que sumar cosas en real, imaginario,
después había que representarla como fasor. Entonces ahí teníamos la entonces como ya tenía la, podía ya trabajar con el producto A por BR. Entonces aquí está BR, ¿cierto? 220.000, ángulo 0. Y aquí está el fasor de que acá es copiar, si tú te das cuenta, ahí es F13, que es eso, ese es F13. Y aquí esto es C16, C, ángulo 0. La referencia que nos tomábamos de... Aquí está el A, ¿cierto? Está el A, que lo traje de acá, ahí está el A. Y aquí multipliqué, ¿cierto? Multipliqué A por BR. Aquí está, ¿ves? A por BR es el producto de estos dos. Ahí está, 202 se baja un poquito. ¿Sí? Y la suma es 0 más 0,73, 0,73. Entonces ahí está como fasor, como sé que viene una suma, lo paso a rectangular, lo dejo listo en rectangular. Lo dejo listo en rectangular. Y ahora me damos la otra parte, el B ponía el IR. El B era Z, 70 con 75 grados. Pero el IR, aquí está el D. Los 75 megas partido por raíz de 3 veces 220 por 0,95. Esto es la potencia inicial. Y el ángulo, ¿cierto? Había que multiplicarlo por menos 1, ¿cierto? Porque en el despeje de la ecuación, ¿cierto? Uno le cambia el signo. Lo mismo, ¿ves? Aquí como tengo B y tengo aquí el B como fasor y tengo aquí el IR como fasor, ahora puedo multiplicar, ¿cierto? La multiplicación de fasores directa. Se multiplican las magnitudes, ahí está, y sumo los ángulos. Ahora lo paso a rectangular, y ahora sí puedo sumar esto, está ABR, está en rectangular, lo puedo sumar con BIR, y ahora también está en rectangular. Hago esa suma, y esa suma es BS. Ahí está en rectangular, y ahí está en fasor. Ahí está, con la letra A, BS. Pero usted lo considera bueno si uno lo pone como fasor, o sea, como polar o rectangular. Tiene que ser las dos. La pregunta dice, la pregunta dice, ¿cómo fasor? O sea, si tú me entregabas ahí nomás eso, ¿cierto? Me está entregando en rectangular, no fasor. Ahora, yo acá yo lo representaba así porque iba ocupando en el desarrollo, a veces ocupaba rectangular, a veces ocupaba fasorial. Bueno, para calcular la corriente en vivo, que es armar la segunda ecuación, ¿cierto? Seguí el mismo procedimiento, ¿cierto? Cambiaron un poco los constantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo que armar una constante que es I, paréntesis, 1 más z por I cuarto. Entonces armé primero el z y cuarto, ahí está el z y cuarto, ahí está el z y cuarto, ahí lo cambió a rectangular, y ahí le sumé 1. Por lo tanto, este numerito que está ahí es 1 más z por I cuarto. Y ahora para obtener el módulo, el C, lo multipliqué por I, que era B10. ¿Cierto? Por arriba debe estar el I, B10. Ahí está el I, B10. Entonces ahí me armé el Z, el factor C. Como fasor, como rectangular. Siempre lo he expresado en ambas representaciones, ¿cierto? Por si necesitaba una u otra. Entonces, armé primero el factor C por BR, y luego ahí está en módulo ángulo, y ahí está el rectangular. Después armé el factor T por IR, y lo queríamos en rectangular para poder sumarlo. Ahí está en el rectangular, ¿cierto? Lo sumamos para abajo y nos queda en rectangular. Claro, ahí está el IS en rectangular y ahí está el IS en fasorial. Luego el factor de potencia. Sabemos que el ángulo phi es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Eso lo sabemos. Por lo tanto, el ángulo phi, ¿qué es? Ahí está la ecuación, ¿viste? Es G24 menos G38. Yo creo que es G24. G24, vamos a buscar el G24. Ahí está el G24.
vendría siendo el ángulo de BS, el ángulo del voltaje. G24 entonces sería el ángulo del voltaje. ¿Y qué sería en la ecuación esta? ¿Qué sería el G38? El ángulo de la corriente. Ahí está el ángulo de la corriente. Perfecto. Entonces esa recta, un 4, y tanto, menos un 39, y tanto, me va a dar un número negativo. Y aquí hay un concepto, porque la calculadora a veces no entrega el signo. No entrega el signo. Yo tengo que pensar lo siguiente. Si el ángulo phi es positivo, significa que hay reactancia inductiva. Si el ángulo phi es negativo, significa que la reactancia es capacitiva. Por lo tanto, tenía que colocar el apellido del factor de potencia. Tenía que poner el apellido. Si usted me lo dejaba así, nomás como 0,81, ¿cierto? Yo entendía que ese es un 0,81 inductivo. Pero al ser el ángulo phi negativo, ¿cierto? El ángulo phi negativo significa que hay reactivo capacitivo. ¿Ya? Así que eso es un concepto que había que aplicarlo. Muchas veces la calculadora ahí nos falla en eso. Nos falla porque la calculadora nos da un valor numérico. Y a veces el ángulo ahí no lo interpreta. Bueno, después teníamos el BS y el BR, así que esto era muy fácil calcular en la regulación de voltaje, ¿cierto? Que era el F24, que era el BS, menos los 220.000, que era el voltaje en la receptor. Era bastante bueno el voltaje, en la regulación de voltaje, ¿ya? Aquí igual vale la pena que, aunque no lo pedíamos en la prueba, no lo pedía yo, pero no he realizado todas las pruebas como decía, pero ojalá hubiese un comentario en cada resultado, un pequeño comentario, así como este, un comentario así como eso, capacitivo. Al poner ese comentario está diciendo mucho, ¿no? Aquí, por ejemplo, un comentario que debería venir ahí de perogrullo, ¿cierto? Sería hasta por su propia palabra que puedo colocar. Me sorprende una regulación de voltaje tan buena. ¿Y por qué era tan bajo? ¿Cachai? No sé, es como que uno como profe está entregando notas y entrega un alumno en promedio puros 4, 5, pero hay de repente un alumno que puro 7, puro 7, puro 7. Entonces el profe trate con indiferencia a ese alumno, así como, sí, puro 7. ¿Cachai? Aquí es como lo mismo, o sea, no hay una regulación casi cero. No deberíamos quedar indiferentes a ese resultado. Pero no lo pedía, yo no lo pedía, así que tranquilo no. Pero está bueno. Pero está muy bueno, ¿cierto? Incluso debe estar raro. Y ahí podría abrirse la discusión. Pero bueno, cuando aquí ya comentábamos esta pregunta de las pérdidas, ¿cierto? ¿Qué hice yo? Mira acá, yo trabajé con potencia aparente. Apliqué la ecuación raíz de 3 veces el voltaje por la corriente. Y lo dividí por 1.000.000, ¿cierto? Para que esto me quedara expresado en megavolante. 93 megas, 93, porque si no pongo ese 1.000.000, ¿cierto? No pongo eso. Aquí es un número muy, muy grande. Muy grande. Creo que cómo lo sacó ahí, raíz de 3. Sí, raíz de 3. Raíz de 3. Y creo lo mismo multiplicar de S por 10. Estoy multiplicando, estoy dividiendo. Mira, esta cosa que estoy ocupando aquí, ¿cierto? Esta cosa que estoy ocupando aquí es esta, ¿cierto? Una potencia trifásica puede ser 3 veces el voltaje fase o la corriente fase, o bien puede ser raíz de 3 veces el voltaje de línea o la corriente de línea. Entonces, el dilema es, ¿qué ocupo? ¿3 o raíz de 3? ¿Ya? Ese es el dilema. ¿Y por qué ocupo raíz de 3? ¿Por qué yo estaba tan seguro de ocupar raíz de 3? Porque el voltaje, ¿cierto? El 220.000 volts es un voltaje de línea. Por eso usé en la ecuación raíz de 3. Lo multipliqué por F24, que es el 220, y lo multipliqué por la corriente. ¿Ya? Ahora, esta es una ecuación
que le podemos poner 100 puntitos, 100 puntitos es magnitud, ¿no? A veces los libros le ponen así para destacar que eso es solo magnitud y lo lleva ambos. Pero la misma ecuación para un sistema trifásico, pero como fasor, es raíz de 3 veces el fasor de voltaje línea, ¿cierto? Por el fasor de corriente, pero conjugada, ¿cierto? ¿Te acuerdas que en la potencia de la corriente va conjugada? Y ahí también, yo revisando los programas, vi que algunos cayeron. Cayeron en el sentido de que no le colocaron el cambio de signo a eso. A ver, yo tuve cuidado con eso. Entonces, aquí tenemos la potencia en módulo ángulo, aquí tenemos lo mismo con la carga, ¿cierto? Lo mismo con la carga. Aquí F24 es el BS, el voltaje en la fuente, mientras que aquí el VR es 220. ¿Ya? Y ahí sacamos la pérdida, y después, ¿cierto? Restamos solamente la parte real, porque aquí la parte real era P, ¿cierto? Potencia activa, y la parte imaginaria es Q reactiva, ¿cierto? Entonces nosotros nos pedían la activa. La activa sería, te das cuenta que ese número que está ahí es la resta, la diferencia de D51 con D52. Ahí está D51, ahí está D52, esa es la pérdida. Y después la eficiencia del sistema sería la potencia aparente, o sea, que exprese con la potencia aparente, sería la potencia aparente en el receptor, partido con la potencia aparente en la fuente. Entonces, esta ecuación que está acá relaciona B52 con B51. Aquí está B52, la magnitud, aquí está B51. Eso nos da el 84%. Y aquí, mira, yo iba a hacer, aquí cuando estaba haciendo la pauta, iba a hacer acá la letra G. Iba a seguir trabajando acá en esta hoja, ¿cierto? Pero ahí es donde yo dije, me resulta más fácil, ¿cierto?, copiar esta hoja. ¿Viste? Hice el problema 1 también, pero le agregué ese comentario, letra G, ¿cierto? Y lo único que hice cuando copié esta hoja fue cambiar el factor de potencia, ¿no? Cambié el factor de potencia, ¿ya? Cambié el factor de potencia, ¿dónde? Mira, porque el A, el parámetro A se mantiene igual, porque el A depende del Z y del I. De ahí eso no nos afecta por el factor de potencia. Y aquí sí, esta corriente ya no está dividida por 0,95. Ahora está dividida por 0,99. Y este ángulo, ¿cierto?, ya no es el arco coseno de 0,95, es el arco coseno de 0,99. Y eso era, ahí había que hacer ese cambio, tú modificabas solamente eso en la línea y se actualizaba el resto. Y la verdad que esas cosas, esas no nos servían mucho, ¿cierto? Lo que nos servía era mirar la última parte, donde la eficiencia baja casi en un 10%. Es por ser capacitivo, porque claro, fíjate que, mira ahora el ángulo, el ángulo estaba en 35 grados negativo, ¿te acuerdas? Y ahora se incrementa esa diferencia, ahora está en 41 grados negativo, o sea, está más capacitivo la cosa, está más capacitivo. Entonces, esto nos va a traer problema de regulación, un problema entre comillas, porque mira, la regulación sigue estando cerca de 0, ahora se acerca un poquito más a 1%, sí. Claro, pero es negativa, eso significa que hay más tensión en la línea, en la barra, hay más voltaje en la barra. Y eso curiosamente está incrementando las pérdidas. Teníamos 1,28, ahora tenemos 1,42. Y al incrementar las pérdidas se reduce la eficiencia. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Hay mucho capacitivo. Está muy capacitiva la línea. Ese es el problema. Entonces, este problema, este ejercicio está bien interesante. Está muy interesante el ejercicio. Profe, y conceptualmente, Lo correcto me da igual, pero lo cambian de color al aparente, ¿cierto? Mi colores, potencia aparente, ¿cierto? Yo podía calcular mi potencia activa y reactiva. Sí, ¿por qué? Si yo tomaba mis potencias activas,
¿cierto? Sí. Tomaba mi potencia activa y lo pasaba a la pregunta G, porque decía ahora ocupe un factor de potencia 0,99. Sí. Ya, pues, entonces dijo que dos potencias activas, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que sí? De ley real, y tengo mi factor de potencia que lo paso a grado. Con trabajo ahí de Pitágoras puedo calcular ese, pero al parecer no va a dar. Es que lo que pasa es que aquí se involucra el lado del bio, ¿no? Y el factor de potencia que se está modificando está en el lado de la carga. ¿Entiendes? O sea, cuando yo tengo mis dos potencias activas, ¿cierto? Tú te refieres a que tienes una potencia activa en la fuente, ¿cierto? Y tienes una potencia activa en la carga. O sea, que tengo mi eje Y real efectos de Y tienes tu eje real. y me dice, ¿qué pasa si mi factor de potencia se negativa? O sea, voy a, o haciendo la carga, puedo calcular mi ángulo. Pero son distintos planos. ¿Por qué son distintos planos? Un plano es el plano de envío y otro plano es el plano de carga. ¿Por qué no son los mismos planos? Porque están en planos diferentes. Sí. Porque hay una pequeña. Bueno, ¿dónde lo trato? O sea, esto Si te piden modificar el de la esto carga. habría que verlo así, mira. Habría que verlo así. Soy malo del dibujo. Pero Lo bueno es voy a tomando intentar los hacer. datos de acá. Mira, cuando el triángulo de Porque potencia, potencia que se lo ocupa modificamos los nosotros. factores de potencia, normalmente Es uno de lo la ocupa en el gracia. plano, ¿cierto? Este es Entonces, de aquí la está el fuente. P, aquí está el Q, Ah, eso. aquí está el S, aquí está el factor de potencia. Exacto. ¿Por qué no van los datos? Esa es la verdadera pregunta. Exacto. Pero fíjate una cosa, te lo voy a explicar de esta manera y te voy a entender al tiro. Cuando nosotros fijamos una referencia de ángulo, ¿te acordás tú? La fijamos para la carga. ¿Y dónde la fijamos? En el ángulo del voltaje, ¿cierto? Pero nosotros decíamos, en la carga hay 220.000 volts. ¿Qué ángulo le ponemos a esa función? Cero, le poníamos cero. Ya, sacábamos todas las cuentas, estas que están aquí, y escuchamos ¿Y un cuánto mes, le da el ángulo al front? ¿cierto? Y era normal ¿Ya? que si la carga era 220, bueno. en la fuente debían de ser 230, un poquito más. Pero te diste cuenta que el ángulo no era cero. Cuando encontramos el voltaje en la fuente, se modificaba en la magnitud, pero también se modificaba en el ángulo. Es decir, el ángulo del voltaje de la carga, que era cero, en la mayoría de nuestros problemas, porque ahí poníamos una referencia nosotros, ¿cierto? Cuando encontramos voltaje a la fuente, no terminaba siendo cero, era otro ángulo. Pero ese es otro ángulo, que no está en este plano, ¿verdad? Ahora voy a entender, ¿verdad? No está aquí. Yo te voy a buscar el factor de potencia acá, te lo voy a buscar acá. Aquí está el factor de potencia, ¿viste? Ahí. En este plano, que es, vamos a ponerle Z para entenderlo, X, Y, ¿ya? ¿Dónde está viviendo este factor de potencia entonces? O este triángulo de potencia, aquí estoy viviendo en el plano y Z. ¿Ya? El ángulo del voltaje, de carga y fuente son diferentes, ¿cierto? Partíamos con un ángulo 0 en la carga y terminamos con un ángulo un poquito más grande, 4 grados, 5 grados, 3 grados en la fuente. Había entonces una rotación. Y es como que si esa, imagínate que esto fuera una ventana, y que es como que si esa ventana se sale del plano. Se sale ese plano. O sea, hay un ángulo que lo hace rotar hacia acá. Y no es fijo, no es quita. ¿Cachai? Entonces, y sale este compadre del plano. Sale. O sea, está ligeramente rotando. Sale hacia acá, ¿ves? Eso mismo se rota. Entonces, por eso que yo empecé a hacer, están en dos planos distintos. O sea, un factor de potencia, podríamos decir que está allá, y el de la fuente está rotado. Las ecuaciones son las mismas. P cuadrado más Q cuadrado más C cuadrado funciona acá. ¿Ya? Y también funciona ahí atrás. Pero son planos distintos. ¿Quién lo movió? ¿Quién lo sacó de acá? El ángulo de la rotación. Por eso que necesariamente había que hacer todo. Entonces, y con respecto al puntaje que me dices tú, bueno, ustedes ven en la pauta, el problema 1 se lleva prácticamente 2/3 de la población. El problema 3 era un regalo atrasado de Navidad.
Problema 2. Problema 2. El problema se había atrasado. Se lo hubiera dado antes, no los conocíamos. El problema 2 era muy sencillo. Podría Bueno, bajar cosas chiquillo. a ver uno. Ese era el problema 1. ¿Alguna duda? Sí. Necesito bajar a ver un ángulo. ¿De qué parte? ¿Del G o del Del G. Del G. Un ángulo. El ángulo del rendimiento. Rendimiento. No, pues, rendimiento no lo saqué con ángulo, lo saqué con las magnitudes, ¿no? ¿Cuánto le dio el ángulo de A, profe? ¿Ah? ¿Cuánto le da el ángulo de A? ¿El ángulo de qué? Del A. Era ángulo 0,5370. 0,5370. ¿Y el C cuánto le dio el módulo? ¿El C? Sí. Bueno, no, el C. El módulo. Muy casi cero. 0,0009. Muy poquito. Y el del D. D el mismo que el de T. Y el D mismo. Y el D era cero. ¿Y la resistencia en cuánto lo puso, profe? Ah, no, pero no puso resistencia porque no sacó las pérdidas. Nosotros sacábamos las pérdidas y las sumábamos a la potencia que estaba en el receptor para sacar ahora el S de la fuente. ¿Cuánto le dio el S de la fuente? El S de la fuente en el caso F o en el caso G. La letra B. La primera, Sí, la primera. La 76 más o menos. 84, ¿no? Ah, nosotros tenemos como 82,5. No, por hacer los decimales y todo eso. Yo de 68. La potencia da 2,7. Claro, Estoy agregando con un ángulo de 0,99. Capacitivo. 0,95. Era había un problema caí lejos el 0,81. Menos 18 me parece. Sí, sí. Ahí está. Y es porque está Menos capacitiva 19,480. Ya, vamos con el problema 2 ahora. El problema 2 era bastante ¿Corriente? sencillo, ¿cierto? Ah, la potencia es 2,45. ¿Y la corriente cuánto le da? 2,45 ya. 2,45. Claro, Las pérdidas para allá un por poco uso. los resultados. Ahí está el problema 2, ¿cierto? Sí. El problema nos decía que el voltaje de referencia era en la línea. Y en la línea habían 69 kilovolts, ¿cierto? Y los transformadores, ¿cierto? Los transformadores, si tú miras bien, aquí está la línea entre la barra 2 y 3, 69 kilovolts, ¿cierto? Y los transformadores T1 y T2 se conectan en las barras de la línea, en la barra 2 del T1. El T1 en la barra 2 tiene 69 kilos también. Por lo tanto, lo que se va a reflejar hacia la barra 1 va a ser 6,6. Y el T2 en la barra de la línea, que es la barra 3, ¿cierto? También se conecta por 69 kV. Por lo tanto, lo que se va a reflejar a la barra 4 van a ser 6,6. Entonces, si ustedes observan, no había nada que modificar en los voltajes. Todos los voltajes en su referencia. Lo único entonces que se modificaba era la potencia. Los 39. Aquí no coincidía en el G1, en el G2 tampoco coincidía, en el T1 sí, y en el T2 no. Y lo otro que había que ver que la reactancia de la línea no estaba por unidad, estaba en ohm. Entonces había que sacar la impedancia base de la línea. Con eso, ¿cierto? Fuimos nosotros a la planilla Excel, o pseudo Excel, LibreOffice. Y aquí está, ¿cierto? El X del generador 1
sería 0,12, que es su reactancia Ya, inicial, pero Diego, estamos con eso. por 6,6 dividido por 6,6 al cuadrado. Yo lo puse ahí, lo escribí para tenerlo como de apoyo. Es 1,1 en realidad. Y 30 partido por 25, ¿cierto? Y cambió el generador de 0,12 a 0,144, ahí está. Lo mismo con el generador 2, también cambió a 0,144. ¿O no? ¿Sí? ¿Cierto? Me equivoqué, ¿no? ¿Es profe? A ver, revisar. El generador 2 es 0,12, ¿cierto? Es 0,12. Sí. Es 0,12. Se repite, sería 0,144. O sea, este número que está aquí no es 0,10. Es 0,144. Sí. A ver, lo cambiamos, ¿ya? O sea, pero puede que el dibujo esté mal. O sea, el dibujo está mal. Sí, porque. Pero puede que la ecuación esté buena. Ya, veamos, a ver, veamos. El T1, ¿cuánto valía el T1? 0,10, ¿cierto? Originalmente 0,10. El voltaje de línea, porque esa era la referencia, sería la barra de 2 de la línea. Y el T1 de 30 MVA, al parecer, ¿no? El T1 de 30. Ahí no hay nada que cambiar, se mantiene el 0,10. El T1 es el que acompaña al T1. O sea, en el monito, el T1, el que acompaña al T1 sería 0,10. Esto está correcto, ¿cierto? Eso está bien. Vamos con el T2. El T2 cambia su potencia. No es 0,10, es 0,12. Porque su potencia es 25,130. Entonces, ahí está el T2. Está bien el T2 porque está en la línea. ¿Ya? Y el G2 en el dibujo está mal, ¿cierto? En el dibujo el G2 es 0,144. Ya, vamos con la línea. La línea tenemos una impedancia base. Ahí está la ecuación, mira. Voltaje al cuadrado, que es 69 al cuadrado, o kilo, Sí. al cuadrado de mega, dividido por 3. Eso da 158,7 ohms. Y por lo tanto la reactancia de la línea van a ser los 0,06 ohms originales, dividido por la impedancia base, que era 158,7, y eso da este número pequeño, ¿cierto? Correspondiente a la línea. Entonces, después yo hablo acá de un XA y un XB. El XA entiendo yo que es la reactancia que está a la izquierda de la falla, que sería el 0,14 más el 0,10 más el 0,0, que es la línea, ¿cierto? A ver si está bien la fórmula ahí. 0,14, 0,10 y la línea, que es el B20. Está bien. ¿Ya? Y el XB, que sería el B16. ¿Quién es el B16? El transformador 2. Y el B8, ¿quién es el B8? 0,144. Está correcta la forma. Ah, madre. Está ahí, hay un error ahí en el dibujo. Entonces, el XB sería 0,264. Aquí está la parte del lado izquierdo de la falla, que yo le llamé XA. Aquí está la parte derecha de la falla, que yo le llamé XB. Por lo tanto, el X1 es el paralelo, ¿cierto? El producto de esos dos dividido por la suma de esos dos. Y ahí tenemos X1. Luego tenemos la corriente falla, que había que usar la fórmula esa que les daba ahí el profe. Muchos hicieron, los vi en varias oportunidades que el día de la prueba, lo hicieron también por la otra forma que salía en los primeros apuntes que yo les compartí. ¿Ya? Estaba también bien haberlo hecho de esa forma, pero bastaba aplicar las fórmulas, ¿no? Yo se las coloqué ahí para que ustedes se fueran antes a sus casas. Después, culpa del área. Nosotros lo que había es que el otro ejercicio, ¿cierto? La corriente por un lado, por derecha, la corriente por izquierda, ¿Sí? y después había sumado esas corrientes. Sí, correcto. Y después con eso sacamos la S. O sea, claro, sacamos la corriente base, después sacamos Claro. la corriente por unidad y se multiplicaba. Exactamente. Pero sí la hice igual de la otra manera, porque me había quedado tiempo, pero no me daba tiempo. No, Ahí me causó. ¿Sabes por qué no te da igual? Porque el método ese de sacar la corriente por un lado, que es el método de Kirchhoff, digamos, la corriente de Kirchhoff,
Sacar la corriente de un lado, sacar. Ese método es un trabajo que se hace por fase, unilineal. Entonces, el resultado que te da ese método, para llevarlo al trifásico, tenías que multiplicarlo por raíz de 3. Y ahí te iban a coincidir. De hecho, usted me hizo esa pregunta en la prueba, porque le daba 3.000, lo que está acá, por cierto, 3.400 y tanto. Y Le daba 1009 y por el otro lado le daba 1.900. 977. Claro, ya, y si hizo 1.900, tú lo multiplicas por raíz de 3, le da exactamente ese número que está. Da exactamente ese. O sea, era la raíz de 3 la diferencia. Por eso que si tú miras la fórmula aquí incorpora una raíz de 3. ¿Por qué? Porque lo lleva al tiro al sistema trifásico. Claro, sí, claro, pero como la falla esta es trifásica, tienes que multiplicar la hora de 3. O sea, el cálculo ese por la corriente Kirchhoff, lo que te calcula es la corriente falla por una sola fase. Pero como es trifásica tierra, hay que multiplicarla por raíz de 3. Pero que sea ahí, digo algo muy la constante raíz de 3, hace diferencia que sea de fase o de línea. Claro, porque acá en este sistema, ¿cierto? El sistema unilineal, llamémoslo así, más que por fase, llamémoslo unilineal, que sería este de las corrientes de Kirchhoff, ese método está trabajando por forma unilineal, o sea, mirando una sola fase o una sola línea. Entonces, cuando tú dices, ya, lo tengo que llevar ahora al sistema trifásico, ¿lo multiplico por 3 o lo multiplico por raíz de 3? Esa es siempre la pregunta. ¿Y por qué lo multiplicamos por raíz de 3? Porque siempre trabajamos nosotros aquí con tensiones de línea, voltajes de línea, fase. Además, si tú te das cuenta, la falla ocurrió en la barra 3, ¿cierto? La falla ocurrió en la barra 3, justo donde está la línea de transmisión. Y la línea de transmisión va en delta. Entonces, raíz de 3. Ok, entonces voy a corregir la pauta porque tengo un error ahí en el dibujo, en el dibujo nomás. Aquí no es 0.10, es 0,144, así que voy a arreglar eso. El 15 de enero. Y lo otro que me estoy dando cuenta es que me faltó calcular el nivel de cortocircuito. Le vamos a calcular acá. El nivel de cortocircuito, ¿cierto? El nivel de cortocircuito es V por I. Entonces lo pedían por unidad, ¿cierto? Y lo pedían en MVA. Ya, por unidad, el nivel de cortocircuito va a ser simplemente el voltaje por unidad por el voltaje falla por unidad, ¿cierto? Por la corriente por unidad. El voltaje en falla por unidad, ¿cuánto era? 1, ¿cierto? Sí. 1. ¿Y cuánto era la corriente falla por unidad? 13,60 y tanto. Ahí está entonces el nivel de cortocircuito por unidad coincide con el valor de la corriente. Hay que ver por unidad, ¿cierto? Y en MVA, ¿cuánto sería? La potencia base. ¿Cuánto era la potencia base? 30. Da 409. Por la corriente. Los 13. Por los 13. Sí. Los de por unidad. 409. Correcto. Ahí está. Esa era la probita. Sí, no la pidió por unidad. ¿Ah, no la pidió por unidad? No. Dice exactamente nivel de cortocircuito, paréntesis, MVA para la falla trifásica. Por unidad. Ya, así que ahí para la pauta, para que la voy a actualizar para agregarle el NSC. Voy a agregarle el NSC a la pauta y voy a agregar ahí la corrección al bonito. Creo que voy a mostrar la prueba otra vez. Ahí solo conceptual, cuando miramos el transformador, ¿cierto? Nosotros tenemos que mirar el lado primario o secundario, depende de dónde esté mi fuente. Sí. Si yo, claro, decía mirar desde el T1, ¿cierto? Entonces ya no venía con el T1 y el T1 yo sabía cuál era el secundario. Pero en el T2, claro, si yo venía del lado izquierdo, no venía, o sea, no era esa la lógica, yo la fuente la tengo en este caso al lado derecho, entonces por lo tanto el lado primario va a ser el 4, o sea, el que está a la barra 4. Sí, exactamente, el lado 4 es primario, porque por acá, aquí mira, hay dos flujos de corriente. Un flujo que va desde el generador 1 hacia la línea
y un flujo que va del generador 2 hacia la línea. Entonces, por ejemplo, si estamos parados aquí en el T2, nuestro primario es la barra 4. Ahora, una cosa importante, mira, también de referencias conceptuales, es esta información que como que pasa desapercibida, lo que dice aquí, considérate una tensión de línea base en 69 kV. Eso significa que el problema es que partirlo acá, digamos, hay que empezarlo acá, en la línea. Y fue lo que yo hice, esa reflexión que yo hice al inicio del problema que yo decía, si estoy aquí en la línea 2.3 a 69 kilos y quiero ir al generador 1, tengo que pasar por el T1, Sí. ¿cierto? Ahora, el T1, ¿por dónde me recibe a mí? ¿Por la barra 1 o por la barra 2? Me recibe por la barra 2 porque estoy partiendo el problema en la línea. Ahora, el T1 en la barra 2 se somete a 6,6 o a 69. 69 kilos. Por lo tanto, coincide con el voltaje de la línea, que también es 69. Entonces, todo el voltaje del lado primario que va a caer en la barra 1 se va a reflejar ahí, a la barra 1, o sea, los 6,6. Porque, por ejemplo, si la línea hubiese sido 69 kilos y el T1 hubiera sido de 6,6 a 70 kilos, ¿cierto? Sí. Nos preguntamos lo siguiente: ¿por dónde recibe el T1 a la línea de 69 kilos? Por la barra 2. ¿Qué voltaje hay en la barra 2? 70. Si hay 70, ¿van a reflejarse los 6,6 en el primario? No, se va a reflejar menos. ¿Te das cuenta? ¿Entienden eso? Porque aquí está, estoy suponiendo que aquí hay 69 kilos, igual como en la línea, y estoy suponiendo que el T1 es de 6,6 a 70 kilos. Un ejemplo, conceptual. Entonces tú dices, ya, si eso es así, yo me pregunto, ¿dónde parto este ejercicio? ¿Dónde es mi referencia? Es en la línea, dice. Sí. Trabaje desde la línea. Por lo tanto, aquí hay 69 kilos, ¿cierto? Quiero ir al G1, mira, quiero ir al G1. Para ir al G1 tengo que pasar por el G1. Ya, ¿cuánto voltaje hay en la barra 2? Hay 69 kilos, porque lo marca la línea. Pero el transformador T1 es de 70 kilos. Por lo tanto, para que en el lado primario se reflejen los 6,6, en la línea tienen que haber 70. Y no hay 70, hay menos. Hay 69. Entonces, al generador 1 no llegan los 6,6 kV, llega menos. ¿Cuándo le van a llegar los 6,6? Suponiendo que el T1 fuera de 70 kV. Van a llegar los 6,6 kV a la barra 1 cuando en la línea haya 70 kV. Aquí yo no quise colocar ese tipo de cuestiones, por eso le decía que era un regalito. Si tú te das cuenta, aquí la línea está en 69 kilos, el T1 tiene un lado 69, el T2 también tiene un lado 69. Por lo tanto, los voltajes que se van a reflejar a la barra 1 por el T1 va a ser 6,6, y a la barra 4 por el T2 también va a ser 6,6. Porque coinciden plenamente con el voltaje 69 de la línea. Esa es ¿por qué se lo comento? Porque ahora vamos a hacer ejercicios de fallas monofásicas, donde probablemente vamos a tocar ejercicios donde eso no ocurre. Donde eso no ocurre. Y hay que reflejar las tensiones proporcionales. Debe ser por la razón de transformación. Por la razón de transformación. Claro, porque tú dices, mire profe, este transformador ya es de 6,6 a 70. ¿Cuándo en la barra 1 vamos a tener los 6,6 kV? Bueno, cuando en la línea haya 70. Si en la línea hay 69, ¿se va a reflejar 6,6? No, se va a reflejar menos. Y ese menos 6,5. justamente es la... ¿cuánto? 6,5. 6,5, que sería la razón de transformación, la proporción. Eso. Y de ahí a lo mejor van a variar los voltajes, los PU. Tú ya no puedes decir que aquí hay 1 por unidad. Hay que hacer. Porque si el generador 1 es de 6,6 kilos, ¿cierto? Y se está reflejando 6,5. Claro, entonces uno dice ¿cuánto el voltaje real? 6,6. ¿Cuánto el voltaje de base que me están dando ahora? 6,5. Entonces esto no va a ser 1, va a ser 1, algo, un poquito más. Eso es lo que vamos a explorar ahora en la clase de... Ya muchachos, en general, por lo menos yo he revisado poquitas pruebas, he revisado 8 pruebas, pero hasta ahora, ¿cierto? Cierto que hay de las 8 pruebas que yo revisé, hay al menos 2 pruebas que no hicieron la G. Y ellos les quiero hablar un poco del puntaje de la prueba.
al observar ustedes el desarrollo, se dan cuenta que aquí está de la A a la F en una hoja, y aquí está la G en una hoja también. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que la pregunta 1 es 2/3, ¿ya? 2/3 de la prueba. ¿Ya? La pregunta 1 se lleva el 2/3 de la prueba. Y del 2/3 de la prueba, ¿cierto? De ese 2/3 de la prueba, 1/3 se lo lleva la G. ¿Ya? Se lo lleva la G. ¿Ya? Y el otro tercio se lo lleva la pregunta 2. O sea, la pregunta es como decir lo siguiente, es como, por eso le digo yo, de la A a la F, 1/3 de la prueba, la G, 2/3 de la prueba. El problema 2, ahí están los 3/3. ¿No puedo hacer de nuevo? ¿Cómo calculo las pérdidas? ¿La activa? Saqué la Descompuso la aparente. La El aparente. módulo lo descompuso la parte real en parte Aquí activa. tengo la aparente como fasor y la descompuse en rectangular, real y imaginario. Entonces te queda la parte P activa y la Q reactiva. El I lo multiplicó como... La pérdida de la línea, mira, la línea está justo en el modelo que claro, entonces aquí mira, Multiplicó el I S por el DF. acá yo tengo una potencia de envío, ¿cierto? Y aquí yo tengo una potencia de carga del receptor, ¿cierto? La potencia de pérdida debería estar en la línea. Y la pérdida está en la línea, claro. ¿Cómo calculó el I de línea? ¿No lo sé? Porque nosotros lo sacamos ese día en la prueba, Sí. transformamos la impedancia, su parte real, la resistencia y la parte... Aquí no tenía yo la resistencia. Pero con la impedancia se podía... Ah, podría sacar así. La transformamos Sí. y después sacamos el I de línea Sí. y ahí con eso sacamos las pérdidas, que teníamos el voltaje de pérdida también, Sí. que era el voltaje, pero nos daban valores muy distintos, Muy difícil. muy distintos, porque de hecho varía demasiado con los factores. De hecho, si yo acá modifico el factor de potencia, igual el rendimiento y los datos me cambian bastante. ¿Cuánto le da? Mire, el Pelos los da 2.217 megawatts. Y si yo lo cambiaba a 0.99, varía igual, tiene variación así como el suyo. Mira el ángulo. Ah, No sé. 2.4,71 megawatts. Pero espérate, con el 0.95, ¿cuánto te da? Porque a mí me da 1,21. Eso es ¿Y a ti te da cuánto? 2.17. Y eso es Te porque da el nosotros doble. consideramos la parte resistiva. Nosotros descompusimos la impedancia ¿Ya? y obtuvimos tanto la parte resistiva Se cuadró. como el XL. Ya. Y después yo dije, para rellenar los más datos, saqué el L y saqué el C, por si el caso fuera necesario. No era necesario para ningún cálculo, pero en ese rato lo hice. Los factores de potencia estaba ahí, el BS 220 de la carga, y los dio... El BS de la fuente nos entregó eso, 220 o 54 o 72, que parece que ese es similar al que le dio usted. sí, igual que la corriente. El de la fecha. De eso. Es casi similar, varía por el mínimo. Ese debe estar más arriba del IS, más arriba del IS está. El BS Ese, ahí está. igual varía un poco, 954, ahí le da... No, pero no es. No, ese es real. El módulo está. verdad, el módulo. Ahí lo está igual. Da lo Y mismo. la corriente... También lo mismo, te da 245, 245. Yo para sacar la caída de tensión acá lo tengo programado, que es el BS, que es de la carga, versus el de la fuente, que es ese versus menos ese, me da la caída de tensión, que se dan los 14 puntos y tanto, y con la caída de tensión yo saqué el I de línea, ¿Ya? y con el I de línea despejé todas las pérdidas, que tengo 3 por, es 3 por I al cuadrado por R, y con el Q también me da lo mismo, de hecho Q es 3 por I al cuadrado menos... A ver, ¿cómo revisar una cosa? Ya, sí, te entendí. Eso lo hicimos en clase. ¿Ah? Eso lo hicimos en clase. Sí, el tema es que nosotros modificamos los A nomás, que eran los parámetros, y los demás tuvimos que indagar en el Excel, si no variaba tanto, y lo modificamos. Pero el tema es que nosotros modificamos los A, que eran los parámetros, y los demás tuvimos que indagar en el Excel, si no variaba tanto, y lo modificamos. Pero el tema es que nosotros modificamos los A nomás, que eran los parámetros, y los demás tuvimos que indagar en el Excel, si no variaba tanto,
y realmente no haría nada. Cambiando los A, cambiando los ángulos y también cambiando la resistencia y el XL. Sí. Que eran los datos que al final se sacaban por la longitud del cable, por el diámetro, por ahora Al final, ese día cuando usted dice, al principio dijeron, no teníamos nada, le dije, pero la parte resistiva y la parte inductiva dependen netamente del largo del cable y la capacitiva igual, pero no te lo piden, entonces la capacitiva igual la metimos ahí, la despejamos de la admitancia. Sí. Claro, me da y tú calculaste la potencia aparente en vivo, potencia aparente, resistor, La potencia de envío, la de la fuente, 87, ¿es aparente? 87,5. Ahí 87,5. tenemos, es un fasor, Eso está en... pero ¿con qué factor de potencia de 87? Este es con 0,95. 0,95, a mí me da 93. Ahí Ese- tenemos la diferencia. Que ese yo lo saqué por el S del receptor en 0,95 ¿Ah? menos el de las pérdidas. O sea, más el de las pérdidas. Ahí está. Ahí está el... Ahí está el error. Porque. No, está bien. No, pues está bien. Está bien, pues Si la. sumamos el S de la el S pérdida de- más el S del receptor nos da el S de la fuente. ¿Y cómo se hace ese receptor? ¿Cuánto te da? El S del receptor se lo entregan. Pues, ¿Cuánto cuando- da? es 78,94,7. Ah, ya. ¿Ese tengo yo? ¿Cuánto te dio el S de pérdida? El S de pérdida me dio 8,55. 566 megavolts ampere. Lo que pasa es que para calcular el S de pérdida, ¿cierto? Pero tú lo estás calculando en función del S de Saqué pérdida. la P real y la Q real de pérdida y lo hice de transformación. ¿Y cuánto te da la P real? El P me da 2, 217 Por megas. Q. y el Q me da 8,277. Claro, lo das muy diferente. Sí, pues sí, esa es la cosa. Muy diferente, por ejemplo, mira, a mí el Q de pérdida me da 79. No, por cada 8. No, no, Y es la diferencia, pues es la diferencia entre o sea, la fórmula de la corriente, 3 por I al cuadrado, tanto por el XL o como por el R. Pero lo lograste por el X. Sí, por el XL. Por el X. Sí. ¿Ya está? Ah. Solo la reactiva lo multiplicaste por el X. Vamos lo Sí, mismo de por el clase. XL. ¿Quieres decirme la parte natural? ¿Y ese sería el tiempo? Hay un error. Le falta la contribución de las admitancias. También hace falta la La mitad es igual a que no. No tenía el Q de la admitancia. El activo está bien, con el R, pero el reactivo son los X, tienen que ir los XL, pero también tienen que ir las admitancias. No, y la Q, los de la C no la consideré. Claro. Pero tampoco se consideró antes. Pero tendría que ir multiplicado también por la C, por la Claro, mitad. tienen que ir, son esas ramas que están ahí, ¿no? De las mitades. Que no se calculó cuando se hicieron los ejercicios de Clase, lo mencionó. en el Excel. No, porque en el Excel yo usaba yo siempre medía la pérdida activa, ¿no? Pero si tú quieres sumar si tú quieres encontrar la S de la fuente ¿Ya? con la S de la carga, partes con la S de la carga, eso lo se tiene que ir 5 megas, MVA. ¿Sí? Pero tienes que sumar la S de pérdida. Y la S de pérdida es P2, que es con la resistencia, y es Q2, que es con la X, que ustedes lo hicieron, pero también con la mitad. Por eso también es reactivo. ¿Y cómo incluiría en la fórmula de la admitancia? ¿Multiplicado? Eso es más complejo, porque esas mitades están en paralelo. Tendría que sacar con el voltaje de... El Q2 tú lo sacaste con él. Sí. El P2 lo sacaste con él. Sí, correcto. Pero aquí se te quedaron esto afuera y esto también suma negativo. Porque esto también es reactivo.
Pero en el caso de la prueba, yendo directamente al caso de la prueba, no afecta en nada porque estábamos sacando la potencia activa. Pero nos dan valores. Pero si no rendimiento, porque yo tengo 93 megas, porque yo tenía 80. Sí. Pero, claro, porque yo estoy sumando la evolución de la admitancia. Tú no se la estás sumando. Y usted lo dice directo. Se multiplica el S. Yo tengo el BS y el IS. Tengo el BS y el IS. Tengo la potencia. BS y S. Mira, pues, ¿cuánto sería el BS? El magnitud, el magnitud. El BS me dio. Ya, ese valor. Y el IS es pura magnitud. Coloca raíz de 3. Igual, raíz de 3. Raíz de 3. Me da 93. Me da 93. Claro. Ahí está, güey. Sí, me da 93 y pico. Por eso no sumaron la construcción de la I. Ese camino es más complejo porque es más difícil encontrar los Q en shunt, se llama esa conexión. No es paralelo, es shunt, derivación. ¿Sabes que yo una vez en clase multipliqué eso por eso y no me dio? ¿Ya? Porque estábamos haciendo un ejercicio parecido y porque usted sumó las pérdidas ahora, daba distinto ahora la aparente. No lo dejo el pasador, no, Pero. me pareció. ¿Qué sacó? No, un ejercicio anterior a la prueba. Ya. Puede ser, sí, al final Sí, porque Bien, muchachos, vamos a avanzar un poquito. Vamos a hacer un ejercicio falla monofásica, ¿cierto? Qué terrible. hay que modificar. Voy a mostrar acá un problema. Pues. A ver. Vamos con una falla monofásica a tierra, de línea a tierra. Estoy buscando un problema a dos. No voy a negar. Porque podía haber sacado el XC, teniendo C podía sacar XC y haberlo hecho la suma, ¿no? Y la diferencia de esos dos hubiese sido ¿Tú sacaste lo que hice? saqué el C. Y yo tenía el XL, yo podía haber como saqué el C, lo saqué, podía sacar el XC y hacer la suma entre el XL y el XC y eso me da la reactancia total de la línea verde. Hubiese sido rocamente. Ya, vamos a hacer este problema, muchachos. Bueno, está mal. En resumen. Vamos a hacer este esquema primero, este ejercicio, donde tenemos acá un sistema generador, transformador, línea, una línea, ¿cierto? Barra 2, 3, la línea de la barra 2 a 3. Luego tenemos otra línea que va de la barra 2 a 5. Después tenemos otra línea que va de la barra 3 a 5. ¿Cierto? O sea, tenemos tres líneas acá. Tenemos tres líneas, dos generadores, dos transformadores y una carga. Y hay una carga acá. ¿Cierto? ¿Ya? Tenemos por este lado un generador que está puesto a tierra a través de una reactancia, cuyo valor es del 1% o 0,01, ¿cierto? 0,01 por unidad. ¿Ya? Entonces, este generador, ¿ya? Es un generador conectado a la estrella tierra, ¿cierto? Tiene una reactancia de tierra. Esa reactancia de puesta a tierra a nosotros nos va a afectar en la malla de secuencia 0. ¿Ya? En la malla de secuencia positiva y en la malla de secuencia negativa no nos va a afectar. Ahora, el transformador T1 es un estrella aterrizado por ambos lados, cuya representación en la malla de secuencia 0
va a ser simplemente la reactancia, ¿ya? No hay problema. Con las líneas tampoco tenemos mayor problema, salvo que aquí ya se puede ver incluso gráficamente se genera un arreglo delta, ¿cierto? Hay una configuración delta. ¿Qué más? Tenemos por el lado del generador 2 un generador que está puesto a tierra, ¿cierto? Sí. Pero directamente a tierra, no hay una reactancia, no hay una impedancia. Después tenemos un transformador T2 que tiene una conexión delta por el lado de la barra 3. Eso significa que en la secuencia 0 este terminal va a quedar abierto. Va a quedar abierto y la reactancia del lado de la barra 4 va a quedar puesta a tierra. ¿Ya? Así que vamos a partir con este problema, ¿ya? Un problema más o menos típico para estudiar fallas asimétricas. Entonces, mientras ustedes copian el esquema, ¿cierto? Vamos a complementar más ratito, ¿cierto? La información ahí técnica. Ahí para que se note mejor. Cópiense el esquema mientras. Después le voy a dar ahí cuáles son los datos de cada uno de los elementos, de cada uno de los... Pero no me peleé por 19 megas. Pero no lo hice así. Pero partido. Estoy hablando de la primera cuestión. ¿Qué se pelea? Sí, no te la Me se rayó en la mía fea. ni que hice. Ah, bueno. Yo lo único que sé es que me hace. Oye, ¿no está el Luca, weón? Ya no sé, ¿no? ¿Cómo? No, el reemplazo, tiene que reemplazo. Bueno, ya hay como un año que nunca he hecho nochera y este con ya 2 días tiene nochera ya. ¿Por qué eres de Yo no turno? quiero. ¿Está de turno? El Luca entró al turno. ¿Cuándo está de turno el Luca? Mira, pero no, un 7%. Ah, Un 7%. ah, de verdad que vos dijiste que está ahí. Yo me iba a ir al turno. Sí, me acuerdo que esto. ¿Ya muchachos lo tienen? Sí, ¿Lo dibujaron? sí. Excelente. ¿Sí? Sí. ¿Y profe? Lo Ya. escaneé. Vamos a ver los parámetros, los valores. No quería hinchar. Ya, estos son los parámetros, ¿no? Estos son los valores de cada elemento. Hay que copiar eso. Estos son los valores para que lo vayan reemplazando, vayan escribiéndolo ahí en el... Foto de nuevo, termometerable. No, las preguntas las voy a cambiar. Copien el esquema y copien los parámetros. La pregunta la voy a cambiar. Qué pendejo. Porque yo había visto ese rato del Excel en clase. Y no pregunté. Dije seguramente es el cálculo cuánto. Pero. Porque multipliqué el I por el BS en una gama. No te daba, pero si no se sabe con el. Para sacarla para adelante, sí. El IS por el BS por raíz de 3 debería darte la ponente. Ah, entre fácil, sí. No te daba, pues. Eso no se ha olvidado cuando estamos haciendo algunos cálculos de media. Bueno, para poder hacer estos problemas, lo que hay que tener claro es los valores base, ¿cierto? Hay que ver dónde ocurre la falla y en ese lugar, ya sea una barra, ya sea un tramo de línea, hay que ver cuáles son los valores base de ese sector y a partir de ello entonces hacer primero los cambios de base, ¿cierto? Para que todo quede en una base común
y después de que uno hace los cambios de base, entonces se construyen las mallas de secuencia, ¿cierto? Es decir, la secuencia positiva, la secuencia negativa y la secuencia así. En este ejemplo no podemos construir directamente las mallas de secuencia porque tenemos que llevar todo a una base común. Y ya vemos que, por ejemplo, en potencias las bases son diferentes, los valores de potencia son diferentes. Tenemos 20 MVA para el generador 1, 25 MVA para el generador 2. Los voltajes son diferentes. Fíjate que el generador 1 es del 7,5 kV, el generador 2 del 7,2 kV. Eso va a provocar seguramente alguna diferencia por unidad. Y por lo tanto los X1, los X2 y los X0, ¿cierto? De cada uno de los elementos, vamos a tener que ir cambiando, vamos a tener que ir, ¿cierto? Refiriéndolo a base común. Ya, entonces cuando tenga que abordar un esquema de esta índole, ya, lo primero que hay que ver es dónde me están pidiendo la falla. Ya, me la están pidiendo en alguna barra, me la están pidiendo en alguna línea, me la están pidiendo en un tramo de línea, puede ser la mitad, la falla involucrar la mitad de la línea. Ya. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Ahí hay unas preguntas de ahí hay una pregunta que nosotros vamos a partir por la falla monofásica tierra en algún punto. ¿Ya? Entonces, veamos. En el enunciado nos dicen acá, ya, en el enunciado, dice el siguiente sistema de potencia ocurre un cortocircuito de línea a tierra en la barra 5. ¿Ya? En la barra 5 me parece que es justo la barra que está esa abajito, ¿no? Sí, o sea, yo pensé que esa flechita era una representación de carga, y no, es la falla. Es la falla. Entonces dice que ocurre una falla ahí, la barra 5, y una falla de línea y tierra, ¿ya? Línea a línea y tierra, o sea, es una falla bifásica tierra. Se nos preguntan por la falla bifásica. ¿Cuánto vale ya? Sería, claro, falla bifásica a tierra en la barra 5. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? Mira, en la barra 5. Y nos dice, despreciando las corrientes de prefalla, y un supuesto que permite que nosotros abordemos el problema directamente por mallas de secuencia. ¿Ya? Y tomando como valores base en ese punto de la barra 5, ¿ya? 20 MVA y 2,2 kV, calcule entonces los cortocircuitos de la falla. Entonces, aquí la potencia base sería 20 MVA y el voltaje base sería 2,2 kV en la barra 5. Ya tomamos lo que les hablaba recién, la referencia de la barra. Sí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si vamos al generador 1, ya nosotros vamos a hacer cambios de base. La reactancia del generador 1, ¿cómo sería la fórmula del cambio de base? Sería la reactancia dada del generador 1, que es 12. Sería 0.12 por el voltaje. Y hay que ir a ver acá el dibujito. Hay que ir a ver el dibujito porque tenemos, ¿cierto? Tenemos, aquí le damos a una potencia nueva, potencia dada, el voltaje dado, y el voltaje nuevo, aunque también se le puede llamar voltaje en vez de nuevo, voltaje base, en vez de potencia nueva, potencia base, también le puede llamar así. Entonces, si vamos a ir al XG1, ya, este XG1 no es cualquier XG1, ¿cierto? Lo voy a poner, voy a hacer un super índice para indicar que es secuencia positiva. Lo voy a colocar acá, ya, aquí arriba, para indicar que esto es la secuencia positiva. Porque en secuencia negativa tiene otro valor no, el mismo, 0,12. Pero en secuencia 0 cambia, Secuencia negativa tiene otro. Sí, para identificar que esta es secuencia positiva puse el indicador de secuencia positiva arriba. Ese 1 no es que esté elevado a 1, no. Es que está en secuencia positiva. Entonces ya,
Uno dice, profe, ese voltaje G1 es un voltaje 7,5. ¿Ese voltaje es un voltaje dado o es un voltaje nuevo? No, ese es el dado. Sí. Entonces, en la ecuación, ya vamos a completar un poquito más, sería 7,5. Aquí todavía no sale, aquí que mirar el esquema. Aquí el voltaje nuevo, no lo conocemos todavía. La potencia nueva sí la conocemos, porque nos dice que trabajamos con una base común en potencia de 20 MVA. Y le pongo los 20, y la potencia del creador fue el 20. Entonces, la única duda que tengo con respecto al voltaje nuevo. ¿Ya? Entonces, vamos al esquema. Ya vamos a mirar el esquema. Vamos a mirar el esquema. ¿Sí? Vamos a ver el esquema. Ya, ahí está la falla. Yo había pensado que eso era una carga, ¿no? El dibujito de que aquí está ocurriendo la falla. Ya, y en la barra 5 el voltaje es 2,2, ¿cierto? 2,2. Ese es el voltaje. Ya, vamos a echar una miradita a las líneas que están ahí. Ya, ahí están los valores de las líneas y los transformadores. Los transformadores son de 7,4, 2,5, 2,4, 6,9. Esos son los valores, ¿cierto? Ustedes tienen los valores, me van a sobrar a mí. El generador 2, no, perdón, estamos acá. El generador 1, ¿qué voltaje tiene dado? 7,5. El T1, ¿qué tiene? ¿Qué transformación tiene? 7,4. 2,5. Ya, quiere decir que aquí en la barra 2 inyecta 2,5. Vamos al transformador T4. ¿Qué relación de transformador tiene? 6,9, 2,4. 0,9, 6,9 a 2,4. O sea, aquí en la barra 3 hay 2,4. ¿Y en la barra 2 cuánto había? 2,5. ¿Y en la barra 5 cuánto hay? Hay 2,2. Es 2,2. Sí. Que es lo que nos dicen ahí el dato de la falla. Y le debo dibujar el puro esquema de la falla. Voy a dibujar el puro esquema de la línea, porque aquí es donde se marca la referencia de tensión. Y aquí está la falla, ¿cierto? Aquí está la falla. Ya. Entonces, de acuerdo al transformador T1, el voltaje aquí era 2,5 en la barra 2. De acuerdo al transformador T2 en la barra 3, ¿cuánto es el voltaje? 2,4. Y de acuerdo a la falla, ¿cuánto es el voltaje en la barra 5? 2,2. 2,2. ¿Ok? Entonces, si nos dicen que ahí es la referencia, ¿cuánto va a ser el voltaje en la línea 2,5? Acá, ¿cuánto va a ser el voltaje en esta línea? 2,2. ¿Cuánto va a ser el voltaje acá? 2,2. ¿Cuánto va a ser el voltaje de arriba? 2,2 también. Porque la falla está ocurriendo en la línea de transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los voltajes, por eso lo pinté con otro color, sería el voltaje nuevo. Sería el voltaje nuevo. Ya, tenemos que ir al generador 1. Aquí viene lo que yo les hablaba recién. El transformador T1, es de 2 de Banano, ¿cierto? Recibe en la barra 2, o más bien dicho, mira, cuando en la barra 2 hay 2,5, ¿cuánto hay en la barra 1? Va a ver su voltaje nominal. ¿Cuánto es el voltaje nominal en la barra 1? 7,4. ¿Ah? 7,4. Sí. Ya, yo les pregunto a ustedes, chiquillos, mira, así en esta condición, así las cosas, como están las cosas acá. En la barra 2, ¿qué voltaje hay? 2,5. Ah, porque estamos viendo desde ¿Por qué? Porque aquí nos dice, está ocurriendo la falla en la barra 5 con estos valores. Sí.
Entonces, ¿cuánto es el voltaje? Yo sé que lo nominal del T1 es 2,5. Ah, sí, Eso es lo nominal. La placa del transformador. Eso es la placa. Pero en este momento estamos en falla, muchachos. No estamos en condiciones normales, estamos en falla. Si estamos en falla, ¿cuánto es el voltaje que hay en toda la línea? 2,2. Por lo tanto, si acá hubiesen 2,5, allá se van a reflejar los 7,4. Pero aquí ahora hay 2,2. ¿Se va a reflejar más o menos? Menos. Menos. ¿Cuánto menos? Eso hay que calcular. 6,5. Hay que calcularlo con la relación de transformación. ¿Cierto? Si la 6,5. relación de transformación es 7,4 partido por 2,5. 6,5. partido por 2,5. ¿Cuánto le da? 6,5. 6,5. Sí. Justito. 6,5. 12. 6,512. ¿Sí? Ya. Ese voltaje, ¿cierto? En menos de 7,4, ¿cierto? Está correcto, porque no estamos sometiendo la barra 2 a 2,5 kilovolts, estamos sometiendo a menos voltaje. Como hay menos voltaje en el secundario, va a haber menos voltaje en el primario. Y ahí recién, ¿viste? Ahí recién podemos colocar el No, el voltaje nuevo. Ahora recién podemos colocar el voltaje nuevo. Wow. 7,5. No, el voltaje está dado bueno. ¿Cacharon, no? Ahora, ¿cómo sacamos ese voltaje, el 6,512? Hay que mirar hacia allá, mira. Hay que mirar hacia allá. En ese sentido. Teníamos 2,2. Teníamos 2,2. ¿Cierto? Teníamos 2,2. Y aquí está el transformador T1.